Digimon Seekers, capítulo 4, Los Buscadores, Sons of Chaos, parte 12, capítulo final. Dorugoramon cambió radicalmente. Dorugoramon, tras descargar todos los datos del área original, se transformó en un Digimon sin forma segregando líquido. Lo que ocurrió era parecido a lo que les pasó a Eiji y a Lugamon al transformarse en Hellugarmon. Había un sinfín de datos disueltos en una bola líquida. El cuerpo de Dorugoramon se llenó de ruido, hasta que evolucionó a un Digimon muy distinto. Era un Digimon que transmitía energía negativa y maligna. Era DDX Dorugoramon, un Digimon de cuerpo definitivo. No se parecía a ninguna criatura del mundo digital, era como una especie de ángel de la muerte. Lo que tenía en sus manos era muy parecido a la guadaña de la muerte. Dorugoramon se había visto forzado a evolucionar en una DDX Evolution. A DDX Dorugoramon se le conocía como el depredador de Diginúcleos. Era un Digimon que se comía a otros Digimon, como si fuera un león o un lobo. DDX Dorugoramon desplegó 10 alas dejando un viento húmedo en el ambiente. En ese momento, Eiji recordó cuando murió su perro de cáncer. Eiji tenía más o menos la edad de su perro por aquel entonces, y aunque su raza tenía una larga esperanza de vida, en sus últimos días su perro sufrió mucho, no comía y estaba siempre acostado. Cuando falleció, lloró como nunca había llorado, más incluso que cuando sus padres murieron. Lo recordó gracias al viento que DDX Dorugoramon provocó, ya que ese viento olía igual que su perro moribundo, olía como algo que se pudre de dentro a afuera. A Ryusenji le parecía muy interesante y le preguntó a Eiji si sabía cuáles eran los puntos interesantes de DDX Dorugoramon. En ese instante a Eiji se le mostraron parámetros de DDX Dorugoramon. La gran mayoría seguían siendo desconocidos, pero en uno de ellos ponía que tenía un sensor termográfico que era sensible al calor. Eiji llegó a la conclusión de que poseía varios núcleos. Efectivamente, ese Digimon tenía varios núcleos en su cuerpo. Ryusenji le preguntó a Leon que si sabía lo que eso significaba. Leon le respondió que ese DDX Dorugoramon era el compañero del Cracker Tartaros, aunque ya no fuese un Dorugoramon. Ni Eiji ni Leon sabían que Kosuke había perdido la conciencia debido a todos los errores que había sufrido el Diginúcleo de Dorumon. Eiji le preguntó a Ryusenji que qué le había hecho a Dorumon. Ryusenji le había puesto una protección adecuada a su Diginúcleo, pero para ello le había detenido en gran parte para que funcionase únicamente en forma de su antigua interfaz. No necesitaba conservar la personalidad, puesto que lo iba a utilizar como una herramienta. Es más, sería un problema de seguridad si se la dejara puesta, sería un estorbo. Tras desactivar la seguridad personal de Dorumon, Ryusenji descargó e introdujo parte de los datos del área original en el recipiente que era Dorugoramon. Aunque los Digimon poseen un único Diginúcleo, DDX Dorugoramon poseía varios Diginúcleos alineados en las bases de sus alas cruzando su columna vertebral. DDX Dorugoramon era un Digimon no muerto, como un zombie, que había evolucionado hasta convertirse en tipo no muerto, que continuaba absorbiendo los Diginúcleos de otros Digimon. Los zombies son monstruos muy populares en las películas y videojuegos que atacan y devoran humanos. Estos humanos luego mueren y se convierten también en zombies. De esta forma, se multiplican y terminan extinguiendo a la raza humana. Aunque los zombies forman parte del género de ciencia ficción, se han observado cosas similares en la naturaleza. Hay parásitos, hongos y diversos organismos que mantienen vivo a su huésped mientras se alimentan de él, hasta que al final los matan, pero siguen controlando a sus cadáveres. Se podría decir que DDX Dorugoramon era uno de ellos. Aunque en el exterior posee pocas armaduras, DDX Dorugoramon no era más que un recipiente para retener la información de todos los Diginúcleos que se había comido. Se trataba de una armadura viviente que tenía atrapados a varios fantasmas en su interior. Debido a que ha sellado todos los Diginúcleos que ha devorado en la armadura, era capaz de existir independientemente. La única razón por la que tenía forma parecida a la de un humano era para que a Ryusenji le resultase más fácil manejarlo físicamente. DDX Dorugoramon era la evolución hacia la muerte. DDX Dorugoramon se elevó silenciosamente en el aire mientras era controlado por Ryusenji.
era probable que DDX Dorogramon fuese lo más cercano al Digimon original que había pisado alguna vez el mundo digital. Ryusenji se había acercado al origen de las formas de vida digitales y de la evolución, únicamente decodificando un tercio de los datos. El Digimon original había llegado a él tras evolucionar mientras absorbía toda esa información. Su figura imitaba el modelo de Digimon original del que surgió la vida, pero continuaba siendo el eterno estado de la muerte. Fenrilugamon cayó al suelo y Kazuchimon se arrodilló. Los dos fueron derrotados de un solo golpe, sin mostrar ningún tipo de resistencia, extinguiendo incluso las llamas demoníacas. Ryusenji se rió de ellos. DDX Dorugoramon era su mayor logro hasta la fecha y su mayor obra maestra. Iba más allá de la imagen de la propia muerte. El ataque de DDX Dorugoramon impactó de lleno en Fenrilugamon y la conciencia de Eiji quedó dentro del diginúcleo. Era una pesadilla, era la realidad. Eiji, en unos segundos, vio pasar su vida. Ryusenji solo había decodificado un tercio de los datos y ya podía utilizar técnicas prohibidas. Su poder era inmenso. Originalmente, Fenrilugamon estaba protegido por una barrera hecha de llamas mágicas, por lo que los que se acercaban a él solían acabar quemados. Sin embargo, el ataque de DDX Dorugoramon extinguió sus llamas. Un Digimon de cuerpo perfecto más bajo de nivel se hubiera convertido en cenizas de un solo golpe, pero Eiji sentía el poder de DDX Dorugoramon muy cerca de su garganta, a pesar de que se encontraba en el diginúcleo de un Digimon de cuerpo definitivo, uno de los lugares más seguros del mundo. Leon se encontraba igual, y es que los rayos que envolvían a Kazuchimon también habían desaparecido. Eiji lo sabía que estaba investigando un virus zombie. Lo supo desde que visitó por primera vez el DDL. Si Ryusenji lograba descifrar el 100% de los datos, el poder de DDX Dorugoramon no solo pondría en peligro al mundo digital, sino también al mundo humano. Eso era lo que quería el profesor Ryusenji. En realidad, el profesor no estaba moviendo un dedo. Eiji y los demás no se creían lo que acababan de escuchar. La imagen virtual de Ryusenji levantó las manos, enseñando que estaban libres. Ryusenji no le estaba ordenando nada a DDX Dorugoramon. Este operaba con base en su código propio, como un depredador. Eiji chasqueó la lengua. Lo único que tenía que hacer DDX Dorugoramon era comerse el diginúcleo de Ryudamon, que era de tipo vacuna, y el de Lugamon, que era de tipo virus, y una vez que lo hiciese, él y el profesor estarían completos. Haciendo eso, el propio DDX Dorugoramon debería funcionar como un Digimon prototipo polivalente con 3 diginúcleos de diferentes tipos. A Ryusenji le quedaban 2/3 de la decodificación para terminarla, aunque había tardado bastante. Usó la misma técnica que utilizó Dorugoramon, pero las características eran totalmente diferentes. La técnica de Dorugoramon emitía una onda de choque, pero la de DDX Dorugoramon no tenía ningún sonido. Una parte del círculo de piedra se desvaneció, dejando un enorme vacío en el lugar. Incluso el área original, la cual nunca había sido destruida por las más feroces batallas, acababa de ser arrasada por DDX Dorugoramon. Eiji gritó desde dentro de su muerte. Todo era terrorífico. Era una onda de extinción increíble. Incluso Leon se quedó sin palabras. Fenrilugamon fue capaz de esquivarlo gracias a su capacidad de reacción mejorada por ser un Digimon definitivo, al igual que Kazuchimon lo hizo gracias a su velocidad divina. Sin embargo, no era algo que pudieran esquivar para siempre, y es que ese ataque era imparable. Leon le dijo a Eiji que se fuera de allí. Iba a volverse a sacrificar. Si DDX Dorugoramon se comía a Eiji y a Lugamon, todo se acabaría. Leon Alexander analizó el peor de los casos. Si DDX Dorugoramon se comía los 3 tipos de Digimon prototipo, la decodificación estará completa, y el poder de Ryusenji sobre el área original sería del 100%. Ryudamon, el Digimon de Yueling, seguía apresado, por lo que no podía luchar. Eiji le dijo a Leon que le temblaba demasiado la voz como para decirle que huyese. Leon le sonrió, y es que para él se trataba del profesor y la figura carismática que había admirado y respetado desde que iba a primaria. Cuanto más lo admiraba, más agarraba en su corazón el temor a ser un traidor. Y es que era posible que Leon necesitase más del doble de razones y de valor para poder enfrentarse a Ryusenji. Sin embargo, dentro del mundo digital, era el hacker Judge. Leon había pensado que podría luchar por proteger a Eiji, ya que él lo buscó y lo encontró. Eiji le dijo que no. Todo el pelaje de Fenrilugamon se erizó. Eiji había llegado a vomitar, a meterse en la cama y a llorar.
no quería volver a pasar por eso nunca más. En ese momento, Eiji pensó hasta en morir, ya que había perdido toda razón para vivir. Leon le dijo que fue culpa de él que llorara, no quería que fuese la decisión más acertada. Eiji y Lugamon habían estado luchando para encontrar a sus amigos, no para abandonarlos. Fenrir Lugamon empezó a aullar y resonó en todo el área original. Dedekis Dorugoramon se quedó en silencio. Ambos iban a luchar contra Ryusenji. Leon le dijo a Eiji que no podría vencer a Ryusenji. Para él era el maestro de su vida. No tendría el valor suficiente si no estuviera a su lado Eiji, si no tuviese a Pulsemon y a Lugamon de su lado. Eiji le dijo que era un perdedor. Por algo era Judge, el hacker justiciero. No iba a perdonar que nadie jugase con la vida de los demás. Eiji era un cracker sin libertad. Un hacker y un cracker. Aunque sus puntos de vista eran muy distintos, Leon confiaba en Eiji. Creía en el vínculo que unió a Eiji y a Lugamon. Kazuchimon y Fenrir Lugamon se tocaron la frente. Una señal. En ese momento, miles de palabras cruzaron a través de sus interfaces. Eiji recibió los sentimientos de Leon. Por fin se habían encontrado los dos. Estando allí, ambos se sentían capaces de hacer cualquier cosa, y para un cracker, poder hacer algo lo es todo. De eso trata estar unido a alguien, de eso trata vivir en el mundo digital. Leon dijo a Eiji que dejaba su poder en sus manos, ya que había visto que se habían convertido en crackers muy poderosos. El dios del trueno, Kazuchimon, se convirtió en una espada del rayo. Se formó una Yogres. Toda su voluntad, pensamientos y peleas iban a la velocidad de la luz. El dios Takemi Kazuchi. En el diginúcleo de Pulsemon existían los recuerdos del mítico dios del trueno. Takemi Kazuchi era el Rikishi original y también el dios de las espadas. Según se dice, cuando un Digimon definitivo logra pulir al máximo sus habilidades, al final de su vida logra transformarse en un arma, como una espada. Fenrir Lugamon llevaba a su amigo. Se convirtió en la misma espada del dios del trueno. Estaba unido a Fenrir Lugamon mediante la cinta Gleipnir, otorgándole el título de lobo demoníaco asesino de dioses. Fenrir Lugamon, modo Takemi Kazuchi. Esa espada de la justicia era el orgullo del hacker Leon Alexander, la espada que atravesaba a los monstruos, que ponían en juego las vidas en el mundo digital. Ryusenji le dijo a Leon si tanto le odiaba. Las mismas palabras con las que le había juzgado a su alumno, a los que le había dedicado su vida, eran ahora la espada que le apuntaba. Leon jamás podría vivir lleno de orgullo si no le superaba en el área original. Lo mismo le ocurría a Eiji. Ryusenji había ido demasiado lejos. Fenrir Lugamon levantó la Takemi Kazuchi y apuntó directamente a Ryusenji. Si Ryusenji se convertía en el rey del área original y se enlazaba mentalmente con el Digimon original, nadie en el mundo podría detener su codicia. Aunque Ryusenji quisiese devorarlo todo, Leon y Eiji no iban a permitir que lo hiciera. Tenían que sobrevivir. Todas las batallas se habían visto arrasadas por las llamas mágicas azules. El monitor virtual que estaba delante de Eiji no dejaba de soltar avisos sobre el tiempo límite del enlace mental. Era un todo o nada. El cracker y el hacker se jugaban todo en ese golpe final que mezclaba al fuego y al rayo. Los seres que viven en el mundo digital nunca dejarán de enfrentarse a la muerte y al monstruo que devoró a la misma muerte. Dedekis Dorugoramon iba a devorar a Fenrir Lugamon. Ryusenji también. Iba a devorar sus futuros y sus vidas. Como si se ofrecieran en sacrificio, las gigantes mandíbulas que Dedekis Dorugoramon poseía se abrieron. Leon y Eiji iban a hacerle pedazos. Sus pensamientos se unieron a la velocidad de la luz. Arma final, Takemi Kazuchi. A Eiji y a Leon les unía la misma voluntad, la voluntad del mundo digital, y no iban a permitir que algo así acabase con el mundo. Con la afilada hoja de su espada darían comienzo a una nueva historia. Fin.